mucho tránsito. Bueno, voy a cobrar el reemplazo de Marcos y voy a pasar el chivo Sí. de mi programa de streaming. ¡Epa! En Blue RTV, que es un streaming de la ciudad de Rosario. Ya cumplí 10 programas, todos los lunes de 14 a 15 horas. Lunes, 14 a 15 horas. Se llama Un Grito de Corazón. ¿Por qué es eso? ¿Por qué será? Digamos, ¿a alguien se le ocurrió que un grito de Ahí corazón? está. Abre así, ¿no? Habla al país. Agustín Rossi. Blue RTV de Rosario. ¿Lo hacen allá? Es un streaming de un grupo de compañeros allí en Rosario que se llama Blue RTV, que viene funcionando muy bien. Y viste que yo todos los domingos hago vivos por Facebook y por Instagram. Por mis cuentas de Facebook Sí, y de sí, Instagram. sí, te he visto. Y de Instagram. Y bueno, nos pareció que era una nueva forma más de comunicar. La verdad que el sistema de comunicación de medios en Rosario cada vez está más concentrado. Bueno, es la realidad del país. La realidad del país en Rosario se nota mucho y bueno, estamos tratando de buscar nuevas formas de comunicación, así que, pero además me divierto mucho con ese programa, digamos, con un grito de corazón, así que pasamos el chivo. Otro streamero que tenemos, tenemos Rebord, No, nada comparable, digamos, lo mío es de aficionado del aficionado, digamos. Aficionado del aficionado. Aficionado del aficionado, no, es un entretenimiento. Déjame que les cuente a la audiencia que Florcita tampoco está aquí con nosotros porque se inundó Avellaneda, o aparentemente le está costando venir desde el sur. Quizá venga en algún momento, quizá no, depende de cómo siga la lluvia. Pero bueno, lo tenemos a Agustín, a quien habíamos convocado, entre otras cosas, por lo que el otro día hablamos aquí en relación a la nota que había salido en The Economist sobre las negociaciones secretas o el diálogo secreto auspiciado por los Estados Unidos entre el Reino Unido y la Argentina, entre el Ministerio de Defensa británico y el Ministerio de Defensa argentino, por el tema Estrecho de Magallanes, Malvinas, entrada a la Antártida Argentina. Y la verdad es que no es un tema que esté ocupando la gran agenda, y sin embargo, decíamos, la Constitución manda otra cosa, ¿no? La defensa de la soberanía. No sé quién habilitó este paraguas, no entiendo cómo no interviene el Parlamento en esta discusión, si es que hay una discusión abierta. Tampoco entiendo por qué debería ser secreta, y si es secreta, por qué se entera The Economist. Bueno, varias preguntas para hacer y arrancamos, si les parece. Ahí llegó Marquitos. Marquitos, tenemos otro columnista político en el programa. Me quedé sin laburo. Si este es el columnista político. Bienvenido. ¿Te mojaste un poco? No, estaba medio engalletado ahí en la 9 de julio. Sí, mucho auto. Pero ya no llueve. La gente no se quiere mojar, ¿viste? Cuando es así, la gente no se quiere mojar, viene con el auto. Bueno, un poco está planteado, ponete de sencillez hasta que aclare, y un poco está planteado el tema, Agustín. Imagino que estás al corriente de estas cuestiones y tendrás opinión, la tuya y la del partido, digamos. Bueno, lo primero que se me ocurre decir es empezar desde el principio, ¿no? Lo que hay con la política exterior argentina, de la cual la política de defensa siempre es subsidiaria, es un alineamiento automático con Estados Unidos y con Israel, por decirlo de alguna manera, pero para el caso, y simplificando, es un alineamiento automático con Estados Unidos. Esto lo dijo Milei desde un principio. Por eso tomó las decisiones erróneas que tomaron en materia de política de defensa. Los F-16 que se compran, no se compraron haciendo una matriz comparativa entre los F-16 y los JF chinos. Digamos, tomaron la decisión de los F-16 porque son norteamericanos, porque son yanqui, un avión de 40 años contra un avión 0 kilómetros como era el que te proponían los chinos, con una tecnología y con una mecánica absolutamente avanzada. No digo que los F-16 no sirvan, digamos, ¿no? Pero claramente la comparación daba a favor de los chinos, inclusive en términos de financiamiento. Ahora, siguiendo con este análisis, uno no tiene que dejar de decir que el principal aliado de los Estados Unidos en materia militar es Inglaterra. Claro. Esa alianza entre Inglaterra, entre la Gran Bretaña y Estados Unidos tiene una lógica en cuanto a lo que significa el patrullaje de los mares
o de los océanos en el mundo, ¿no? ¿Cuál es la lógica? Bueno, la Armada norteamericana con la Armada británica tienen un acuerdo de interoperabilidad. ¿Qué significa un acuerdo de interoperabilidad? Que es más que un acuerdo de cooperación. Es un acuerdo por el cual oficiales o suboficiales, personal militar norteamericano puede operar naves inglesas y a la inversa, personal británico puede operar naves norteamericanas. ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo es: el Atlántico lo patrullan los británicos, el Pacífico lo patrullan los norteamericanos. Una división internacional del trabajo. Una división internacional del trabajo, digamos, ¿no? Entonces, vos agarrás el Atlántico, decís Gran Bretaña, la Isla Ascensión, Isla Malvina, trácate. Sin tocar puerto en ningún lado, podés patrullarla tranquilamente. En Estados Unidos, Hawái, Pearl Harbor, a partir de allí tienen el centro del dispositivo. De vez en cuando se mandan unas picardías, digamos, ¿no? Ustedes recuerdan, estábamos todavía nosotros en el gobierno cuando apareció al este de Malvinas un submarino Conqueror, sí. Un submarino que era un submarino a propulsión nuclear. Nunca sabíamos si teníamos armamento nuclear, pero sí era un submarino a propulsión nuclear, que no tenía nada que hacer ahí, pero eran aguas internacionales, digamos, ¿no? Y entonces pasó el submarino ahí, y los británicos desde Malvinas sacaron un avión, hicieron algún circuito como para, no dirigido a nosotros, sino dirigido a los chinos y a los rusos fundamentalmente, diciendo: mirá que nosotros estamos acá. Entonces, ¿por qué toda esta introducción para contestar esta pregunta? Porque cualquier diálogo auspiciado por Estados Unidos con Gran Bretaña, entrás perdiendo 10-0. Claro. Bueno, en la guerra fue así. Entrás perdiendo 10. En la guerra hubo un momento Alexander Haig. Claro, nunca del todo bien explicado, en donde quizás hubiese sido una salida más decorosa si se aceptaba esa mediación de Alexander Haig en un determinado momento, pero ya la junta militar y la dictadura estaba parada arriba de la avalancha. Digamos, no es mía la frase. Digamos, una vez se lo dije a un jefe militar y me dijo: y ya estábamos arriba del paravalancha parado, era imposible volver para atrás, digamos, ¿no? Claro. Como si se tratase de un partido de fútbol. Le digo, bueno, tuvo algún costo más, digamos, ¿no? Que un partido de fútbol, digamos, ¿no? Entonces, me parece que todo este tipo de negociación parte auspiciada por Estados Unidos con Gran Bretaña, parte de una de menos 10. De menos 10, digamos, ¿no? Inclusive, bueno, no está comprobado, pero dicen que los F-16 tienen disminuida su capacidad de radar para que no pudiesen llegar a Malvinas. Sí, nadie puede creer que los Estados Unidos han permitido la venta de los F-16 dinamarqueses sin haber hecho una consulta previa con Gran Bretaña. Esto claramente es así. Ahora, después de la segunda pregunta tuya: ¿por qué secreta? Porque debe ser vergonzosa. Digamos, ¿no? Si no serían públicos. ¿Por qué una negociación secreta? Porque debe ser vergonzosa, porque deben estar buscando la forma de, si se lleva adelante y se concreta, de presentarla lo más edulcorada, lo más edulcorada posible. Y debe ser vergonzosa, y uno presupone que una fuente británica es la que le dio, o norteamericana, la que le dio la información a The Economist, no una fuente argentina, digamos, ¿no? Porque la fuente es argentina, es decir, que esto se sepa lo menos posible, porque es una vergüenza es una vergüenza lo que estamos afecta haciendo. El reclamo Hace soberano. años que nosotros venimos diciendo, o que yo al menos vengo diciendo, desde que fui ministro de Defensa la primera vez, que la cuestión para los británicos, la cuestión de Malvinas, no es solamente el potencial petróleo debajo en la plataforma submarina, ni las cuestiones de la pesca, sino que es la ubicación geopolítica estratégica, geográfica estratégica que tiene Malvinas, y su mirada sobre el Estrecho de Magallanes, sobre la desembocadura del Estrecho de Magallanes, que sigue siendo el único canal natural de comunicación entre los dos océanos. Entonces, de esto es fundamentalmente lo que se trata. Si encima Milei avanza y quiere compartir la base naval en Ushuaia con los Estados Unidos, bueno, claramente estás entregando soberanía en ese lugar. Pero me parece que de lo que se trata es fundamentalmente esto, digamos, ¿no? Ahora bien, obviamente que merecería una citación
al Parlamento argentino por parte de diputados o senadores al canciller, que venga y que explique qué es lo que se está haciendo y cuáles son estas famosas negociaciones secretas, porque yo vuelvo a decir, si son secretas es porque son bastante ignominiosas para el conjunto de la sociedad argentina y para la soberanía argentina, ¿no? Agustín, en ese sentido, te lo pregunto, incluso si no hubiera ningún tipo de situación ignominiosa, lo que vemos en la superficie, por fuera de que uno se va enterando, y se acuerda además que yo el pacto Forador y Duncan, Sí. digo, la Argentina ha tenido situaciones complejas en ese sentido, por lo cual es muy probable que en este caso también lo haya, pero digo, estos cambios de alineamiento que se dan en los gobiernos de la derecha, muchas veces resignando soberanía o en todo caso bajando la intensidad del reclamo y todo esto, en el concierto internacional, digo, ¿cómo impacta? Porque a mí me da la impresión, pero sin conocer el tema, que es de poca seriedad, que la Argentina sea intermitente o que baje la intensidad en cuanto a reclamo. Uno no ve que Brasil o México, que tengan ese tipo de inconsistencias a la hora de la política internacional, pero por ahí es una idea de uno porque está viendo con lupa esto y no aquello. No, pero eso es así, digamos, ¿no? Lo que vos decís es así. Primero, la intensidad del reclamo es directamente proporcional a la cantidad de adhesiones que vos tenés. Claro. Si vos, que sos el Es lo que perjudicado, vemos, claro, digamos, decís, bueno, sí, la Argentina reivindica la soberanía en Malvinas, pero bueno, la intensidad del reclamo es baja. Dice, che, si ni vos mismo te pones firme alrededor de esto. Cuando nosotros tuvimos los gobiernos de Néstor y de Cristina, me acuerdo una de las reuniones de la CELAC en México, que la presidía Lula. Bueno, el discurso de Lula fue contundente alrededor de lo que significan los reclamos del reclamo a la soberanía en Malvinas. Ahora, si el gobierno de turno no tiene intensidad en ese reclamo, bueno, obviamente que el nivel de adhesión baja o queda casi en un reclamo formal de acompañamiento por otros países que no quieren cambiar de adelante su posición. Lo trágico de esto es que nuestros derechos soberanos sobre Malvinas están en una cláusula transitoria de la Constitución Nacional. Es decir, no es opcional para el gobierno defender Malvinas o defender Malvinas o no. Es obligatorio, te lo obliga la Constitución Nacional y me parece que de esto es fundamentalmente lo que se trata, digamos, ¿no? A ver, hablando de Lula, porque en simultáneo a estas negociaciones secretas, Brasil informó del comienzo de la construcción del tren bioceánico, que parte de Santos a Chancay, en Perú, donde está el puesto construido por los chinos. El corredor al que adhieren Chile y Bolivia, que dicen que también se pueda suscribir Paraguay, pero que va a ser el otro gran paso bioceánico, que de algún modo compite con el Estrecho de Magallanes, con el Canal de Panamá. Sí. Me parece que ahí están mirando las cosas también lo yanco. Porque digo, acá no se conoció nada de las negociaciones, pero lo que pasa es que la mirada la mirada ideológica que tienen las relaciones exteriores en la Argentina, tan alejada de lo que le sirve a la Argentina o lo que es bueno para la Argentina, desconoce, entre otras cosas, de que 8 de cada 10 dólares que exporta la economía de nuestro país van a Oriente. Ajá. Entonces, la economía de nuestro país es complementaria con la economía de los países de Oriente. No es complementaria con los Estados Unidos. Con los Estados Unidos tenemos una economía que si tendríamos el mismo volumen serían fuertemente competitivas. Claro. Digamos, ¿no? De hecho, uno de nuestros principales commodities depende de la cantidad de soja que siembra Estados Unidos, de la meteorología claro. de los Estados Unidos y demás. Entonces, haber salido de los BRICS, haber renunciado además a una posibilidad de financiamiento como fue el Banco de los BRICS, tener congelada la relación con China, tener congelada la relación con Rusia, bueno, ahora vino el presidente indio a la Argentina, parece de una miopía desde el punto de vista de lo que significa en la defensa de los intereses de nuestro país enorme, ¿no? Sobre todas las cosas, por lo que significa el volumen del intercambio comercial que tenemos. Bueno, el presidente está peleado con todos los con los cuales comerciamos, digamos. Claro. Está peleado con Brasil, no tiene relación con Chile, que es un socio comercial que cuando tenemos un tipo de cambio razonable es un socio comercial. Sobre todo Chile nos compra manufacturas de origen industrial, igual que Brasil, y no tiene relaciones que terminen generando mayor cantidad de acercamientos
que permitan potenciar a la Argentina. Entonces, y en materia de política de defensa, ahora Petri fue al Pentágono y dijo que les iba a comprar los blindados a ruedas, los blindados a ruedas norteamericanos. No son anfibios. Nosotros, cuando me lo ofrecieron a mí, yo era ministro de Defensa, le digo, pero no son anfibios, no me sirven acá. Y tenés blindados a ruedas que se fabrican en Minas Gerais, en Brasil, Iveco, que son en lugar de 8x8, 6x6, que es hacia dónde vas, porque el 6x6 es más maleable, digamos, ¿no? Tiene mayor versatilidad, sobre todo en terrenos más agrestes, en geografías más agrestes, que el motor y el chasis se fabrican en la fábrica de Iveco en Córdoba. Ah, bueno. Claro. ¿Me entendés? Entonces, bueno, podés, y es un vehículo que está patentado por el ejército brasilero, que se llama el Guaraní, y además desde el punto de vista geopolítico, digamos, decir, bueno, el ejército argentino y el ejército brasilero tienen el mismo vehículo blindado a ruedas. Es una noticia, sí. No digo, en algún lugar del tablero mundial se anota, che, ¿qué está pasando acá? Yo no lo pude concretar cuando fui ministro, pero me parece que ese era claramente el camino, ¿no? Y fíjate lo que te estoy diciendo, no te digo que compres los Norinco chinos, que son mejores que los yanquis, y además porque son anfibios, digamos, no te estoy diciendo, comprar el de Brasil, claro. Comprar el que están haciendo Brasil, además con la facilidad de que si vos tenés el motor y el chasis fabricado acá, estás a un pasito de poder empezarlo a fabricar acá en la Argentina. Ahí, y eso rompe con algo que se planteaba con el tema de los F-16 y los cazas chinos, que era que había que no había los sistemas no eran utilizables por la Argentina, ¿no? En el caso de del Guaraní es fabricado en parte en la Argentina. Es fabricado parte en la Argentina, además, bueno, no digo que no sea una cosa que no haya que computar. Si vos tenés todo tu sistema logístico en Estados Unidos, como tiene la Fuerza Aérea, le resulta más fácil, si querés, el F-16. El F-16. Ahora, las desventajas que tenés con el F-16, entre otras cosas, para garantizar tu soberanía en el Atlántico Sur, claro, son enormes, digamos, ¿no? Claro. Porque nosotros tenemos una política de defensa reactiva y disuasiva. Ahora, para disuadir hay que tener con qué, digamos, ¿no? Si vos tenés una potencia imperial a pocas millas de la costa argentina, que tiene más soldados británicos que isleños, o más o menos la misma cantidad de soldados británicos que isleños, que todos los años te hacen ejercicios militares ahí para hacerte recordar de que están ahí. Entonces, vos comprás un avión caza pidiéndole permiso a ellos, porque en realidad yo no tengo dudas que cuando Estados Unidos dijo vamos a vender los cazas, primero hizo la consulta, claro, y le dijo en qué condiciones, digamos, ¿no? Entonces me parece que vos hablabas de la interoperabilidad, digamos, es obvio que pero es así, eso de la interoperabilidad. Ahora, es absolutamente así. Y bueno, y en el caso de los británicos, digamos, todos los países tienen potencialidad, tienen una fuerza que se destaca por sobre las otras, digamos, ¿no? O que es más hegemónica. En la Argentina, la fuerza hegemónica es sin duda el ejército argentino por la extensión. En Gran Bretaña es la Armada. Claro. Es una isla. Claro, claro. Escúchame, algo, porque siempre hablamos de los préstamos del Fondo Monetario Internacional como préstamos políticos, ¿no? Préstamos políticos. ¿Por qué le dan esa plata? Bueno, porque quieren mantener el sistema financiero, anarcofinanciero, porque bancan la bicicleta financiera, porque bancan políticamente. ¿Puede ser también para que vos le compres cosas o para que le permitas hacer la base? Digo, porque algún valor tiene que tener la Argentina para que te den préstamos extraordinarios del Fondo Monetario Internacional a instancia de los Estados Unidos. Puede ser. La ubicación geográfica de la Argentina es una ubicación geográfica importante en el mundo, ¿no? Por la confluencia de los océanos, por lo que decíamos recién del Estrecho de Magallanes, porque es un país que además tiene proyección en la Antártida, porque la Argentina es el país que es la octava superficie del mundo, porque tiene riquezas en recursos naturales. No hay que olvidarse, Roberto, que lo primero que dijo Trump con Ucrania, dijo, bueno, las tierras raras son mías. Son mías. Digamos, ¿no? Entonces, devolveme la plata que te dimos con las tierras raras, digamos, ¿no? Entonces, me parece que eso también es así. Devolveme la que te damos con una base. Claro, con una base y con alguna otra cosa más, digamos. La Argentina tiene hidrocarburos, tiene agua. El régimen de agua dulce que tiene la Argentina es el 20-25% del depositario de agua dulce del mundo está fundamentalmente en América del Sur, una gran parte en Argentina, y por el sistema de lluvia tiene un recicle del 20-25% también anualmente, digamos, ¿no? Entonces, claramente, esto tampoco es novedad, digamos, ¿no? Hay el famoso discurso de Perón en 1954,
cuando inaugura la Escuela de Guerra, donde hoy está, primero estuvo la Escuela de Defensa y después ahora está la Universidad Nacional de la Defensa. Ese discurso es considerado como el discurso del ABC, ¿no? Porque Perón ahí habla del acuerdo Argentina-Brasil-Chile con Getúlio Vargas y el general Ibáñez en Chile. Pero en realidad es un discurso donde Perón está muy enojado con Getúlio, porque la idea era que Getúlio pasaba por la Argentina y se iban juntos a verlo a Ibáñez a Chile, y eso nunca se da. Perón se va solo a verlo a Ibáñez a Chile, pero allí, cuando para justificar el ABC, Perón habla de los recursos naturales de América del Sur, cosa que vuelve a tomar en 1972 cuando hace esa carta abierta a los pueblos libres del mundo, que es el primer manifiesto ecológico, digamos, ¿no?, sobre el ambiente de un líder político de la envergadura de Perón en el mundo, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, alguien que estaba mirando siempre, ¿no?, al futuro, y tenía también un proyecto de país en la cabeza y un proyecto continental en la cabeza. Planificaba, tenía idea, digamos, ¿no?, como lo tuvo Lula, como lo tuvo Chávez, digamos, la UNASUR, la CELAC, esos eran proyectos de que te imaginabas. Nosotros vivimos esos 12 años con ideas de que la patria grande era una cosa posible, que tenías líderes que iban empujando en un determinado sentido. Bueno, la derecha se ha encargado de tratar de mitigar absolutamente, de mitigar y de disolver cada uno de esos procesos, pero bueno, América del Sur siempre ha tenido líderes que pensaron de una manera y líderes que pensaron exactamente lo contrario, digamos, ¿no? Y que fueron cipayos empleados de las grandes potencias. Sí, pensamos en esa misma línea de la que venimos charlando y nos venimos a lo que está pasando en la política nacional. Hace un tiempo hablaba con una dirigente que me decía, todavía no, hace bastante tiempo, hace como 6 meses, decía, todavía no rompieron nada estructural, nada que no podamos resolver cuando volvamos, sea cuando fuera. Te pregunto si compartías hace 6 meses eso y si en todo caso cambió ahora a partir de, qué sé yo, el INTA, el INTI, Vialidad Nacional, las últimas decisiones con las últimas horas de las facultades delegadas del gobierno. ¿En qué estado estamos en este sentido pensando en la reconstrucción, en una posibilidad de reconstrucción? Yo creo que la posibilidad de la reconstrucción siempre está, digamos, ¿no? Imaginémonos, después de los 90 nosotros tuvimos un periodo con Néstor y con Cristina que no solamente nacionalizamos YPF, nacionalizamos el sistema previsional argentino, que era la gran bomba de tiempo que nos habían dejado los 90, lo mismo con las empresas, ¿no? Recuerden ustedes que una de las primeras empresas que se va son los franceses que manejaban aguas, y se van cuando Néstor decide las tarifas dolarizadas, nunca más. Y se van y te las dejan, digamos, ¿no? Sí. Y nos tuvimos que hacer cargo de Aerolíneas Argentinas porque los dueños de Aerolíneas Argentinas, los españoles esos, terminaron presos en España, y los sueldos los estábamos pagando nosotros, los estaba pagando el Estado porque la empresa no pagaba más los sueldos, y el correo por el incumplimiento sistemático de la familia Macri, con el compromiso que tenía con el correo. O sea que lo que pasa es que siempre te aparecer en un lugar más abajo, digamos, ¿no? Tenés que poner una cantidad de energía en reconstruir eso. Pero es cierto, todavía no avanzaron sobre el sistema previsional, no tocaron YPF, no avanzaron en privatizar el Banco de la Nación Argentina, que es otro de los objetivos fundamentalmente del mundo, de los grandes grupos económicos de la Argentina. Se generó un movimiento que es el monopolio de las comunicaciones, digamos, ¿no? A partir tenemos la Entel magnetista, digamos, ¿no? Antes teníamos Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, habría que decirle Emtel, Empresa de Magneto de Telecomunicaciones, Totalmente, con M. Totalmente. Digamos, yo me ¿no? acuerdo Entonces, cuando hacían el Malva, ¿te acordás que hacían cosas en el Malva sobre la Argentina y el desarrollo? Clarín, auspicio. Lo único que se desarrolló es Clarín. El único que se desarrolló es Clarín, que hoy es una gran empresa de comunicaciones, más antes que una empresa de medios, digamos, ¿no? Entonces me parece pero el daño que están haciendo es enorme, ¿no? Hoy el Boletín Oficial publica que suprimen todas las asistencias a las víctimas de políticas de género, digamos, ¿no? Sí. A las víctimas de violencia de género.
Es muy cruel. La verdad que la palabra que lo mejor define este gobierno es la crueldad que tiene, la falta de empatía con los sectores sociales que tiene este gobierno, ¿no? Entonces, el daño que están haciendo es un daño importante que además después va a costar en pesos. Que ayer la sociedad rural argentina, además de las retenciones que seguramente debe haber estado, porque nunca se les escapa, digamos, ¿no? Hayan puesto hincapié en el estado de destrucción de las rutas argentinas y lo que significa el aumento del costo logístico para la extracción y la exportación de la cosecha de los distintos productos que se siembran en Argentina, que siembra el campo argentino. Bueno, eso después es plata. Digamos, reparar las rutas argentinas después es plata que tiene que salir de algún lado y va a salir del bolsillo de los argentinos, del Estado o de los contribuyentes. Otra vez, ¿no? Otra vez. Mencionaste YPF. Una de las noticias que leía hoy y me impactó fue que el gobierno de los Estados Unidos va a ser amicus curiae del reclamo argentino ante la justicia de Nueva York por el fallo de la jueza Presca. O sea, creo que también ahí va algún tipo de contraprestación, ¿no? De ida y vuelta, de afinidad. Puede ser. Afinidad electiva. El fallo es una barrabasada, ¿no? Claro. Porque, digamos, hasta que vos le digas, bueno, mira, le tenés que pagar tanta plata a estos señores, que vos podés discutir cuánto tenés que pagar, los 16 mil millones de dólares, es una cosa. Ahora, que le digas, mira, le tenés que pagar de esta manera, digámoslo, con el 51% de las acciones que el Estado argentino tiene en YPF, ya es una intromisión. La bandera, el escudo, la casa de la moneda, dale. Ya es una intromisión enorme desde todo punto de vista para el conjunto, para la soberanía argentina, digamos, ¿no? Me parece que allí es donde pueden empezar a las diferencias. Que te diga, bueno, mirá, vos tenés prórroga de jurisdicción, las acciones de YPF se cotizan acá en la Bolsa de Nueva York, entonces el tribunal está legítimamente habilitado para operar, la jueza Presca es la heredera de Griesa, bueno, todo eso hasta un determinado momento definir, bueno, ustedes le tienen que pagar, el Estado argentino dice, no dice YPF, le tiene que pagar 16 mil millones de dólares a estos señores. Vean cómo lo arreglan, es una cosa. Otra cosa que te digan, che, mira, tenés que darle el 51% de las acciones. Vos me estás indicando a mí cómo tengo que hacer para pagar cuando yo todavía no admití que tengo que pagar, digamos, ¿no? Porque estoy apelando. Claro, bueno, se vieron un par de leyes soberanas en el medio que no... No, bueno, no, eso está absolutamente claro, digamos, ¿no? Y tampoco la jueza reconoce la trampa que hicieron el fondo buitre con el grupo Eskenazi, que como en España tenían, si vendían las acciones, tenían la obligación de comunicar al accionista mayoritario y que el accionista mayoritario tenía la posibilidad de comprar en el mismo precio, que eran 17 millones de dólares, como no hicieron eso, lo que hicieron no fue una venta al fondo, sino que fueron una sociedad, se incorporaron como socios y entonces a partir de ahí pudieron litigar. Sí, estamos hablando con Agustín Rossi, ustedes le reconocen la voz, los que nos están viendo obviamente lo están leyendo, pero es la voz de todo un tiempo que era, cuando mira la actualidad uno en contraste, ¿no? Totalmente, expansión de derechos. Ayer incluso estábamos celebrando la votación del matrimonio igualitario. Ayer o hoy fue eso, ¿no? Ayer fue. Entre otros grandes discursos, Agustín, ahí como jefe de la bancada de los años felices, y que han quedado en nuestro corazón. Te cambio un poco de tema. A ver. Peronismo.